Continuamos con nuestro 12º coloquio Infancia en esta mesa muy rica de interculturalidad, diversidad étnica y lingüística, y en esta ocasión nos acompaña María Adelaida Londoño, especialista en infancia, cultura y desarrollo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, comunicadora social y periodista egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia de 20 años en la coordinación de comunicaciones, periodismo y promoción de lectura con niños y niñas y con poblaciones etarias en temas de educación y cultura. Desde el año 2014, la productora del programa Tripulantes de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital, directora del Grupo de Promoción de Lectura Grandes Lectores. Dirigió las series radiales Caminos del Saber, producida por el Consejo Noruego para los Refugiados 2021, experiencia que va a ser objeto de esta presentación, y de la Ruta Espacial para Save the Children del 2022, realizadas desde el grupo Inventio. Es coautora del libro Radio Infantil, Experiencia y Aprendizajes para Reinventar la Vida del 2022. Bienvenida, María Adelaida. Gracias, profe. Ese perfil lo dejé muy largo. Bueno, como vamos a rematar esta mesa, quiero contarles, como les decía la profe, el punto de partida es una serie radial que desarrollé hace 2 años. Titulé esta ponencia Estrategia de Inclusión para Niños Migrantes, serie radial, La Ruta Espacial. Arranco con un fragmento tomado de un texto que escribió Eduardo Galeano en Barcelona en 1979 que se titula El exilio, entre la nostalgia y la creación. Crisis de identidad, angustias del desarraigo, fantasmas que acosan, que acusan. El exilio plantea dudas y problemas que no necesariamente conoce quien vive lejos por elección. El desterrado no puede volver al propio país o al país elegido como propio. Cuando uno es arrojado a tierras extranjeras, queda muy a la intemperie, el alma, y se pierden los habituales marcos de referencia y amparo. La distancia crece cuando es inevitable. El exilio es una compleja situación que hoy viven en Colombia más de 2.800.000 venezolanos, según Migración Colombia a agosto de 2023. Las niñas y niños que integran esta comunidad viven junto a sus familias el reto diario de vivir en una cultura ajena y de rehacer su día a día. El proceso de estabilización ha sido acompañado por diversas entidades gubernamentales y privadas que han buscado generar estrategias para garantizar el bienestar de los migrantes. La serie radial de la que les voy a hablar, La Ruta Espacial, es una de esas estrategias que busca acompañar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias en su travesía como caminantes migrantes. La serie radial, a través de un radio solar que se les entregó en ciertos puntos a donde ellos llegaban, en Paraguachón, les daba Save the Children, para quien hicimos este proyecto desde el Grupo Inventio, un radio solar con una memoria, donde estaban cargados los 15 capítulos y un libro, que fue la guía, que fue mi punto de partida para poder dirigir y armar todo un equipo interdisciplinario de profesionales que dimos como forma a este proyecto de 15 programas que buscaban acompañar a esos niños mientras caminaban, porque esto era pensado, era para esos niños que no podían ir a colegio, que no estaban teniendo un lugar donde dormir, que no era seguro que comieran, que iban perdiendo la noción de qué día es, que estaban en peligro, niños que se separaron de sus familias y que los papás no calcularon, que los niños estaban muy cansados y alguien les decía, yo les llevo el niño y nos vemos en tal pueblo, y nunca han vuelto a encontrar a sus niños. Entonces, todos esos peligros y esas situaciones cotidianas buscó mitigar la Save the Children a través de esta ruta que, pues, orgullosamente me tocó participar, porque fue empaparme de una condición que me duele mucho cuando la gente sigue como promoviendo esa xenofobia y se nos olvida el drama humano que están viviendo todos estos venezolanos que llegan a nuestro país. Entonces,
La primera vez que yo tuve contacto con esa idea de destierro, fue un día manejando y llevaba al jefe de mi hermano, un venezolano, camino a buscar un proyecto. Él es un venezolano en condiciones mucho mejores que la mayoría de los venezolanos que vienen, pero yo nunca había sentido ese dolor, porque él me dijo, es que tú no sabes lo que es tener uno que cerrar la casa y saber que nunca puedes volver y no te puedes traer nada. Y me acordé que es el mismo drama de nuestros desplazados, pero él me decía, yo sé que a mí ya no me toca volver a mi país y tengo que arrancar como pueda, pero también sé que me traje mis hijos, mi esposa, pero no me puedo traer a mis hermanos ni a mis sobrinos porque no puedo correr con los rasgos, con los gastos de todos. Y a través de él conocí a una amiga que terminó siendo una de las voces protagonistas del programa, junto con Mauricio, su hijo, y Jimmy, su sobrino, que es una voz maravillosa que quiero que escuchemos. Ahí se nos va a apagar nuestro celular. Conectémoslo y yo me corro para allá. Mientras escuchamos un poquito, va a conectarse el teléfono. Pongamos la versión. Eso. ¿No se lo escucha? Sí. Una nave espacial recorriendo el universo de diversidad. Estamos invitados. Ay, papá, los vecinos, los amigos. Pongámosla otra vez. Vamos de viaje en una nave espacial recorriendo el universo de diversidad. Estamos invitados con mamá y papá, los vecinos, los amigos, quien quiera llegar. Con Aurora, Orión y un loco tempial, Janet, Mauricio y Jimmy con tu fa vendrán. Planetas, galaxias, asteroides y más, entre estrellas y cometas aprenderán. La ruta espacial, la magia de la radio para viajar. La ruta espacial, de viaje por universos y mundos diversos. La Ruta Espacial, un programa de Save the Children Colombia. Te saludamos desde Save the Children. Es importante que sepas que nos esforzamos por ser profesionales comprometidos con la niñez, así que somos personas que no te haremos daño y podrás hablar con nosotros si algo te preocupa a ti o a algún otro niño o niña, a un adolescente o a tu familia. Nuestra promesa es: haremos lo que haga falta por salvar la vida de los niños y las niñas. Bienvenidas y bienvenidos al programa radial La Ruta Espacial. Las invitamos y los invitamos a que se unan a un mágico recorrido en una nave que va viajando por las galaxias, asteroides y planetas. Una nave guiada por profes, habitada por un turpial muy especial. Una nave que recibe a niñas, niños y adolescentes, como Jimmy, Mauricio y su familia, entre quienes está su perra Cotufa, compañera fiel de su camino. Vamos a conocer a quienes integran esta tripulación. Hoy en nuestro encuentro de viaje por planetas y asteroides. ¡Se inicia la ruta espacial! Estamos sobrevolando el planeta Tierra del Sistema Solar en la Vía Láctea. Abrochen sus cinturones. Iniciando transmisión de la ruta espacial. Les habla Orión, maestro de esta radio. Sobrevolamos ahora la República de Colombia, país de América del Sur,
conformado por 32 departamentos. ¡Qué seriedad, maestro Orión! Muy claro todo el reporte de nuestro vuelo actual y me encanta que ya se haya iniciado nuestra ruta espacial. Hola a todas y todos, les habla la maestra Aurora. Estoy preparada para que empecemos nuestros viajes por el saber. Descubramos la alegría de aprender juntos y hacer realidad nuestros sueños. Por medio de la educación podemos crear un mundo maravilloso para todos y todas. La frontera que cruzamos y el río que atravesamos son solo una historia más para contar de todas las que quiero en mi vida. Me espera la aventura de la educación. Con tu apoyo y aprendiendo, todo lo puedo lograr. Hola, maestra Aurora, y un saludo especial a quienes nos escuchan. Ya estoy preparado. Nos falta alguien. Me iban a dejar, pero no se preocupen. Acá estoy yo para alegrarles este viaje. ¡Qué lindo turpial! Demos la bienvenida al Ave Nacional de Venezuela. Soy el capitán Flint, como la famosa ave compañera del legendario pirata John Silver, el Largo, de la Isla del Tesoro. Me encanta viajar y leer. Bienvenido, capitán Flint. Veo que ya estás listo para empezar, disfrutar y comportarte muy bien en esta misión. ¡Claro que me comporto bien! ¿No ves que soy el capitán? Más bien, compórtense bien ustedes dos. El profe Orión y yo siempre, capitán. Profe Orión, ya tenemos a la tripulación completa. ¿Cuál es nuestro primer destino? Ya estoy enrutando la radio espacial de acuerdo con las coordenadas que nos llevarán a Paraguachón, un corregimiento del municipio de... ¿Paragua qué? No necesitamos paraguas, no está lloviendo. No estamos hablando de paraguas. El capitán Flint es un gran bromista y también un gran lector. Tal parece que nos vamos a divertir mucho con él. Gracias, maestra Aurora, por esa presentación. Pero te faltó agregar que soy muy inteligente, buen amigo, gran conocedor de lugares. Bueno, ese es el inicio del primero de los 15 capítulos. Cuando lo escuchábamos, las compañeras me preguntaban quién hizo esa música. Claro, entonces para hacer todo este equipo, justamente a mí, quien me llama desde el Grupo Inventio, es un músico, Carlos Alberto Castañeda. Él es un gran músico haciendo jingles, entonces él me dice, yo musicalizo, pero arman programas, el contenido, los libretos, todo lo demás, hazlo tú. Le dije, listo. Para hacer este equipo hay que tener un gran engranaje porque todo tiene que estar estrictamente relacionado con nuestro punto de partida, que fue una guía muy similar a todo lo que ustedes han contado, una estrategia que desarrollaron unos maestros, escrita con contenidos, y a partir de ese libro yo tenía que ver cómo convertía ese texto en audios, que los niños pudieran abrir el libro y que estos maestros, Aurora y Orión, les fueran diciendo, vamos a la página 13, vamos a la página 14, pero entonces para que eso no fuera aburrido, teníamos que ver cómo hacían, porque los niños no los iban a aguantar 15 capítulos ahí, ejercicio 1, ejercicio 2, entonces hay que crear todo un dramatizado, donde entra este pájaro, un turpial, el ave nacional de Venezuela, que se porta como el niño disruptivo, el niño que nos hace reír, el que no entiende, el que pregunta, y así van todos los capítulos. Siempre tenemos una señal, que es un radar de la nave, cuando preguntamos a los niños que están escuchando, porque todo el tiempo hay una interacción. Ellos vamos trabajando los ejercicios, pero los niños, la idea es que tienen su momento también en el que les preguntamos, ¿entendieron? Y hay un silencio en el que imaginamos que ese niño que nos escucha explica y expone. Para acompañar a estos niños, además de los maestros, teníamos dos niños, Jimmy, de quien les hablé, Mauricio y su tía, que hacía de mamá y tía. Ellos realmente se llaman así, no son actores, no son locutores, entonces eso le dio un toque de realidad al programa, porque ellos tenían su acento venezolano, su vocabulario que nos enseñó. Por ejemplo, cuando hay un tema también de presupuesto, armamos todo y me dijeron, ay, no, nos falta meter un perro porque a ellos muchos les gusta viajar con su perro.
Yo ya no tenía para meter otro locutor que hiciera de perro. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo hacemos que haya un perro que nos lo están pidiendo? Entramos a Cotufa, que es una perra que se comunica ladrando. Entonces ahí vino un trabajo del editor, otra de las personas que integra el equipo, que todo el tiempo tuvo que buscar varios tipos de ladrido para que esa perra hablara también todo el tiempo con los niños del programa y con las niñas y niños que nos iban escuchando. Para armar los libretos hicimos un equipo de 3 libretistas, porque después de que nos aprueban el primer programa, teníamos 5 días para sacar 15 libretos, grabar, editar, armar todo. Entonces, yo tenía escritos 5 libretos, pero escribir a presión es muy maluco, sobre todo porque cuando son procesos creativos no sale bien si toca toda carrera o trasnochando. Y conté con 2 buenos apoyos. Y con Oscar Pandiño, un amigo que es actor, periodista, promotor de lectura también, que con la muestra de sus libretos me ayudó a que eso nos saliera muy similar. Y tuvimos otro ingrediente, otra persona que su ingrediente era dinamizar, poner un poco de chiste, sobre todo para ese personaje de ese pájaro. Él había trabajado en televisión, entonces fue el que le dio como mucha más vida de ser Turpial, que es el personaje favorito de los niños. A mí me ha gustado cuando escucho con niños, ellos no quieren ver. O sea, yo les pongo el celular y me dicen, déjame ver lo que creen que eso está pasando. Eso me gusta, que los invite a recrearse esa historia. Hoy yo les quería compartir esta experiencia, aunque sea así rápidamente. Esta la encuentran en internet, porque siento que yo llegué hasta el punto de entregarlo. Ellos lo devuelven, pero hasta ahora no sé que se haya hecho un seguimiento con qué pasó con eso, qué efecto tuvo en esos niños, si los ha acompañado o no. Porque son pues como procesos en los que pues ellos nos contratan a mí hasta acá, después tal vez hayan otros proveedores. Pero siento que es una herramienta muy útil. Nosotros esto lo pasamos por nuestro programa acá de la universidad por tripulantes. A los niños les gustó escucharlo también, porque aunque está pensado para inicialmente esta población caminante migrante, pues está pensado para niñas y niños en general, no de una sola edad. Aquí desarrollamos contenidos de matemáticas, de español, pero también contenidos de autocuidado, porque como les decía al comienzo, una de las problemáticas de los niños es que muchas veces pierden la noción de cuántos días he caminado, si me bañé o no me bañé. Entonces hay, por ejemplo, actividades de chulear, te bañaste hoy, hoy sí comiste, para promover en ellos y en sus familias. La guía la pueden descargar al buscar la Ruta Espacial Save the Children. Van a encontrar, además de los 15 capítulos, este libro guía que les cuento. Tiene también una información de cuidado para las familias. Esa información estaba escrita y nosotros también teníamos que hacer jingles con eso, que eran como comerciales que metíamos así a la loca, como cuando en YouTube. No sé si se dieron cuenta de la educación. Había unos de ten cuidado, las familias no se separen. Es importante que pronto te proyectes a volver a estudiar y mucha información de cuidado, porque estas familias venezolanas han sido víctimas de grandes estafas y engaños por parte de nosotros los colombianos, que llegan a cobrarles trámites que no son, a robarles las pocas cosas con que llegan, a cobrarles excesivamente por cosas que acá no tienen tanto costo, pero ellos, pues mientras aprenden también desafortunadamente han sido víctimas de todo este, pues de todo el desorden al que han llegado, porque Colombia tampoco estaba preparado para recibirlos. Nuestros personajes, entonces, el profe Orión, que coincide con nuestro ingeniero Orión, así le pusimos en ese momento la profe Aurora. Teníamos a Janet la mamá, Mauri el niño, el capitán Flynn, que lo quisimos poner así pensando en el capitán Flynn de la Isla del Tesoro, buscando que era un loro que leía, que todo el tiempo le decíamos loro y nos acordamos que no era loro sino Turpia, por generar un poco de arraigo en los niños. La perra Cotufa, había que tener un narrador porque queríamos que cada que los niños retomaran un capítulo, ese narrador así al estilo de Dragon Ball contara qué había pasado en el anterior y anunciar un poco qué venía en este. 2 niños locutores que son mis hijos, que siempre en emergencia terminan ayudándome. Ellos eran los de sí, hicieron Ruta Espacial, que me prestaron sus voces también para participar.
Hablamos de musicalización de libretos, voces todas las que les cuento. El tutorial estuvo a cargo de una comunicadora, gran amiga, Joana Pinto, que además es actriz de doblaje, porque un personaje como este requiere mucha chispa, que yo, por ejemplo, hago radio, pero no tengo toda esa chispa de la actuación y de doblar y de generar un personaje, como lo hace un actor de doblaje como ella. Y finalmente, esta herramienta no tenía además solamente cierta edad, niños, niñas, jóvenes, la familia completa, y teníamos que proponer también que cómo hacíamos que los niños invitaran justamente a que los papás los acompañaran ahí. Había actividades de relajación, había actividades esto se lanzó después de pandemia, entonces teníamos que meter también comerciales de lávate las manos, qué tipo de agua vas a consumir, no puedes, porque la pandemia también agravó muchísimo más el que la gente no quisiera albergar a estas familias, que en este proceso nos dimos cuenta que se mueren hasta de frío al cruzar ciertas zonas de páramos, por ejemplo en Santander. Entonces son situaciones, y ellos no calculan que hay zonas que no las deben tomar en la noche. Esa guía, y en el programa también les advertíamos, tienes que mirar este mapa, y se les entregaban los mapas marcado con las zonas rojas, las zonas más peligrosas a todo nivel para evitar que ellos cayeran en estos peligros. Había más cosas que, pues, no me voy a poner a buscarlas ahorita en internet porque no quiero de nuevo como que pausemos tanto en nuestro encuentro. Pero realmente la gran invitación es a que busquen la serie, a que sea un material de trabajo para ustedes y que también cuando quieran que volvamos radio, todas las cosas que ustedes escriben y crean, pues qué rico, lo hacemos, lo armamos y lo pensamos de otra manera. ¿Listo? Muchas gracias por escucharme un poco en esta ponencia resumida. Bueno, ni tan resumida, sí me tomé todo el tiempo. Gracias. Y se nos fue la moderadora. Ay, moderadora, yo no te veía. Bueno, tenemos ya la parte del coloquio, que ha comunicado y el minuto para que entre los ponentes que están aquí podamos hacer una discusión general. De que van a lograr para unirlo las primeras que presentó Maite en Chile sobre esa gran disputa que hay en Chile en relación con la tensión entre la diferencia del enfoque cultural o intercultural que tiene una sociedad que también está viviendo ciertos procesos de reconocimientos. En términos de una red histórica, que Chile debe a sus orígenes indígenas, pero también con respecto a las posturas racistas de buena parte de la sociedad chilena, muy tradicionalista, muy conservadora, que expresa intereses de en cárcel como una especie que son siempre rasgos de todas estas sociedades conservadoras, ¿cierto? De volverse a enseñarse en sí mismo y a cerrar toda la relación que hay con el mundo. La profesora señora otra problemática que vuelve a aparecer el tema de la migración, de la discriminación, ¿cierto? Pero también hay una fuerza muy interesante en esta propuesta alrededor de lo identitario, ese otro hilo constructor que aparece en la discusión. Es decir, cómo lo identitario empieza a aparecer, ¿cierto? En un reconocimiento de los territorios, la extraordinaria experiencia de laboratorio creativo por el caso de los palitos, es extraordinaria. Creo que la idea del laboratorio creativo y de la basal intercultural también aparece
como elementos propositivos, pero también hay una pregunta fuerte por el segundo libro que es lo identitario. El profesor John y la profesora Martina Santamaría nos hacen una pregunta muy interesante sobre los imaginarios, ¿cierto? Y tiene que ver con el planteamiento que hay alrededor de la modernidad de la película, que es un hilo conductor que también apareció el día de ayer, muy fuerte, ¿cierto? Una relación entre la manera como me relaciono con el otro, ¿cierto? Pero también me establezo como distinto y diferente al otro, ¿cierto? Lo único que hace frente al otro. Creo que son líneas muy fuertes también hay de trabajo y ya llegando un poco más a lo micro, de Audi nos planteamos una pregunta muy fuerte que es la pregunta de la necesidad. Y por qué la planteamos como si es una pregunta muy fuerte, porque en contextos distintos al nuestro, donde hemos intentado pasar siempre estos autos de conocimiento en esta calidad para ofertar y asumir eso que la Constitución del 91 planteó sobre nuestra diversidad cultural y lingüística. El concepto de unicidad, por fuera de nuestros conceptos, por fuera de Abya-Yala, es un concepto extremadamente violento en esas culturas ultra conservadoras, volvemos al escenario político, donde cualquier piso de relaciones en relación a lo étnico y a lo racial es considerado una visión extremadamente fuerte, al punto que se generó posturas de lo políticamente correcto, de suerte que a nadie se podía señalar pues, su origen étnico, porque lo contrario podía ser considerado estigmatizado, etcétera, etcétera. Entonces, hay una atención bien importante. Y por último, ya María Adelaida, su experiencia de radio para niños y niñas, aquí ya la pregunta que se está planteando es cómo hacemos como un hilo conductor entre el desarraigo, volvemos a la primera ponencia, entre el desarraigo y la construcción de una territorialidad que se construye en ese tránsito y que las maestras hubiésemos podido construir un maravilloso círculo. Las maestras en su primera ponencia encuentran a esos niños allá haciéndose la pregunta por ese territorio, ese desarrollo que han perdido, que han encontrado, pero que está encontrado en la construcción del identitario, la diferenciación. A propósito de esa primera idea, también me llamó mucho la atención, muy importante, que tiene que ver con, como lo decía, a propósito de la historia del niño que tiene que amputar su cabello, su identidad, porque algún adulto tiene dificultades consigo mismo, la refleja en ese nicho. Pero entonces yo quisiera abrir la discusión en esas tres preguntas. Territorio, ¿cierto? Identidad, alteridad, ¿cierto? Reconocimiento y como esa construcción, ese trayecto entre el desarrollo de una identidad territorial, nacional, lingüística, etc. Quisiera hacer una pregunta respecto a los resultados de investigación, ¿cómo encuentran ustedes relacionadas estos elementos que quedan planteados en sus exposiciones, o por el contrario, son construcciones que requieren ir cada una por su lado, entre las vamos construyendo y requieren de tiempo para su articulación, si es la que también estamos discutiendo sobre la posibilidad que esa articulación sea necesaria en el mejor de los mundos, en situación que en contextos externos está completamente considerado un acto profundamente discriminatorio, es paradójico. Entonces quiero ceder las palabras a usted para que usted pueda discutir alrededor de esos elementos que lo quieran compartir. La relación, la necesidad de espacio para que se construya solo, la necesidad o no de una posible articulación, ¿cierto? Y la pregunta sobre digamos, la contradicción entre un conocimiento identitario específico o la posibilidad que eso se ha entendido como un acto profundamente discriminatorio.
quisiera discutir con ustedes esos elementos propios. Bueno, en cuanto a si es pertinente estas articulaciones, yo creo que son necesarias. Nosotros cuando planteamos el tema del bazar intercultural y de trabajar con los niños y las niñas, lo hicimos sí pensando en que se volviera institucional, pero pues éramos conscientes que se estaba trabajando muy duro el año pasado por el trabajo de grado. Entonces, cuando ya termina y los mismos padres son quienes prácticamente, o sea, como que exigen ese espacio que se ganó el año anterior y decían, queremos este año bailar con nuestros niños, cantar, traer la comida. Ahí es donde uno comienza a dimensionar las fibras que este tipo de trabajos toca en las vidas de sus niñas y de sus familias. Entonces, que no quede solamente ahí en la sede B del colegio de Concepción Silva, sino que se pueda articular con pues esos proyectos maravillosos de los que hoy hablamos acá. Me parece que es necesario en Bogotá, que es tan diversa, las aulas de primera infancia son diversas y esa añoranza de volver, ellos quieren que sea vacaciones para ir. Y a mí me parece que, pues como docentes a veces no estamos preparados para asumir esa diversidad, pero desde la humanidad, así yo no tenga en mis conocimientos la diferencia clara entre el niño raizal o el palenquero, pero que yo pueda abrir en mi clase un espacio para que ellos se expresen y puedan ser, creo que es lo que va a marcar la diferencia en esas familias que están pasando por un proceso de exilio tan difícil. La realidad a mí me parece importante porque más que una creencia es como tejer conocimientos y saber, porque de alguna manera lo que estamos haciendo acá es como concretar lo que uno te ha traído y ver otras visiones y otras perspectivas totalmente diferentes a las que uno trae. Entonces, digamos que a mí sí me parece importante y siento que todo tiene que ver con todo. Digamos, yo he escuchado a las compañeras, yo he escuchado a las compañeras, también decir como tiene mucho que ver con lo que realizamos muy compañeros, porque de alguna manera es como empezar a construir desde otras miradas, desde otras perspectivas, otras perspectivas. Esa, como que ese apunte que nosotros tenemos con los niños y niñas desde las escuelas ¿verdad? Entonces, digamos que también es como tenemos lo mismo en común, va a tener un mismo enfoque, pero desde diferentes ángulos, porque digamos, con yoga trabajamos desde el arte y de alguna manera eso nos fortalece porque hacen que las expresiones de los niños fueran más innatas, o sea, a veces uno como no necesita que se haga transcribiendo, necesita que se paso a estar, pero y lo demás ¿dónde queda? Entonces también es darle esa importancia y esa relevancia de que no es solo que uno desde que nace es persona y tiene ya su nivel cultural y su nivel de identidad, sus papás, sus abuelos, sus abuelas, y es algo que viene en la edad de uno. Por ejemplo, los niños son, yo les pongo una canción y ellos ya inmediatamente se sabe que yo les diga, ellos ya traen su amor en el cuerpo. Entonces, tenemos que de alguna manera también es no invisibilizar esas cosas, reconocerlo y aprender a partir de la diferente que somos. Okay. Entonces, entre esa construcción de lo distinto, pues también de lo que nunca nos unirá, que es como la prioridad que tenemos, la contradicción entre el autorreconocimiento y la posible discriminación que me llamó muchísimo la atención y ese intento por consolidar nuestras diferencias. ¿Cómo es esa tensión? Bueno, pues un poco dentro de la reflexión que he venido haciendo con este asunto, considero que pues hay un llamado a tener que pensarnos de una manera distinta la forma en que estamos acercando los servicios a los niños y las niñas, bajo un paraguas que está puesto allí, que es la política,
infancia y adolescencia, va un paraguas que está puesto ya y que determina un marco de acción que es el enfoque diferencial de edad. Pero que si no bajamos eso al plano de la interacción con el otro, cómo lo político tiene que ver con eso, ese relacionamiento humano entre el adulto y el niño que están en el marco de un servicio, pero que hay que sacarlo, digamos, de esa funcionalidad de un formato que simplemente lo que pregunta es que étnico pertenece. Porque es que lo étnico no está únicamente, no se suscribe, digamos, al color de piel. Yo vengo del Pacífico de Blanca, y es blanco, ¿cierto? Entonces aquí tenemos muchas personas que pueden ser del Pacífico porque tienen otras filosofías distintas. Lo étnico indaga por otras cosas, por la pertenencia, por el reconocimiento frente a una cultura, frente a unas prácticas, frente a unas cosmovisiones, una manera de representarse en el mundo que los niños reciben de esos, digamos, de sus padres, de sus adultos, de sus abuelos, que está allí, y que es necesario indagarlo para que realmente podamos reconocer, digamos, esa diversidad y entender qué es la diversidad. Entonces creo que el reto es grande en términos de poder aplicar lo que la política dice, pero que tiene que pasar por la sensibilidad de los funcionarios que está allí, y que necesitamos que no solamente tenga la pregunta allí relacionada con un formato, sino que tenga la intención de reconocer eso que no está. Entonces, en el Pacífico, por ejemplo, no es tan importante para un niño decir soy negro, porque casi todos son negros, ¿cierto? Porque allá no hay que decir soy negro. Pero cuando se está en una ciudad donde somos minorías, necesitamos que exista, que ese niño sea reconocido por el gobierno. ¿Sí? Entonces es distinto, que era un poco lo que indagamos, pero ¿por qué los niños no dicen que son afro? Primero porque el funcionario no le pregunta a qué pueblo te reconoce, a qué pueblo te reconoce. Pero tampoco porque para él tampoco es necesario, digamos, porque no viene de una cultura donde esa categoría étnica, que es una categoría pues instituida, ¿cierto? Era importante tenerlo. De hecho, el término afro, raizal y palenquero pues viene de otros escenarios que para las comunidades afro muchas lo sienten todavía extraños. ¿Eres afro o eres negro? Claro. O eres palenquero. Bueno, palenquero, digamos, sabe que se sitúa en un territorio específico. Pero, ¿eres afro o eres negro? ¿O eres moreno? ¿Qué eres? Entonces creo que allí la amiga activista referentera que ya nació en Medellín, y ella dice que ella nació en Medellín, pero ella no es paisa, algo así. Una diferencia, y en mis años estudiantiles estaba con congregaciones africanas y el choque cultural que tenían los migrantes africanos que llegaban a Europa era reconocer el racismo con la misma razón que tú planteas, que pues en África no había necesidad de autodefinirse o ser definido. Entonces, claro, hay una mirada lateral, que se realidad una mirada lateral, la que está ahí discutida María de Laia, y en ese hilo de territorialidad para intentar construir un sentido de vida de estos niños que transitan por los territorios. Yo estaba mirando para Huachón, y allá hasta acá esos niños vienen con sus perritos caminando a lo largo de toda la población. Mira, yo hoy todo lo que escuché me quedé con ganas de que tenemos que perpetuar todo eso. A mí hoy así poder mostrar y que yo les diga escuchen esto cuando quieran, siento que con todo tenemos que proyectarnos a eso, porque estos son esfuerzos tan grandes, tan importantes que se requieren todos los días, que nuestra idea no puede ser que haya una Laurice en cada colegio, que haya una Jimena, una Dora, no, porque, o sea, no puede ser una Marcela en cada grupo de niños, no. Necesitamos como mostrar. Hoy yo todo el tiempo les escuchaba, era como
escuchaba esas canciones y yo, esto lo tenemos que montar en la página web. Eso fue una cosa que yo sentí que tenemos que engranar las formas de comunicar, de sacar, para que uno no alcance a replicar lo que ese trabajo uno solito. Pero hay tanta necesidad de estas ideas, todas las maestras no componen, todas las maestras no tienen tiempo, no son tan inspiradas como todas ustedes. No, y entregarles esto es justamente una gran inspiración que nos va a permitir generar unos efectos que así no los podamos medir, contar, para suceder. Las niñas y niños necesitan muchas iniciativas que las hay, pero no están llegando. Creo que con esa invitación que nos hace María Adelaida, les damos la oportunidad de una maravillosa mesa, cada una de las invitaciones a las personas que intervinieron, a los especialistas, a los especialistas, a nuestro auditorio que se fue yendo poco a poco, pero no, muchísimas gracias. Pues con muchas inquietudes y muchas preguntas, ¿cierto? De cómo podemos, como dice María Adelaida, replicar y poner a circular toda esta conocimiento tan importante que hoy compartimos y que nos dan las líneas de trabajo a través de los instrumentos que hacen el trabajo, subrayar, simplificar. Y gracias a ustedes por toda su participación. Quiero que estamos por el éxito, por la calidad, la importancia, la pertinencia de los temas que tratamos y bueno, por la vida muchísimas gracias. Ahora sí, como en los actos públicos, tenemos un inmenso aplauso. Nuestro ingeniero. El 12º coloquio de infancia y cerramos nuestro coloquio. Gracias a quienes nos siguieron. Hasta pronto.